bien, pues acabo de finalizar stream haciendo deberes, estoy medio muerta. Son las 11:17 y mañana tengo el vuelo a las 9 de la mañana. Adivinad quién no ha hecho nada. Sí. Yo quiero queso. En Ámsterdam había mucho queso, no sé si a dónde vamos habrá queso. En Eindhoven igual hay queso. Hay que decirle a Brian queso. Justo Brian odia el queso. Ya, pues yo a mí no. Anda que tener un amigo holandés y que nuestro amigo holandés odie el queso. Mi mamá y yo íbamos a un mercado que no tiene queso gratis. Ostras, si robamos queso no era gratis, era muestra a la cortesía. Y mamá y yo nos metimos en la tienda y agarramos más queso que yo vacié 2 boles. Eso en España también pasa, pero te miran mal si coges más de uno. Pues ya acabamos de llegar y ahora nos vamos a ir a la cinta esta de seguridad. ¿Cómo se le llama? Al... Cinta esta de seguridad. I don't remember, but I remember Stanley the house tour once to me. I go. Se nos ha puesto a llover y hemos ido aquí, que es como un muerde la pasta holandés. Solo que no es buffet, pero vamos, que tiene muy buena pinta. Lo que la mayoría de gente llamaría un italiano. Ellos tienen los cócteles raros y todos los demás tienen lo simple. Tururutu, pop, pop y pop. Los dos del tono de piel más oscuro les ha puesto hasta la pasta en vez de una frase en inglés. Y se lo ve. Recuerda Five Nights at Freddy's Pizzería porque esto es un italiano. Me voy al baño. La planta de abajo está llenísima y vas a la planta de arriba donde está la bola, está todo vacío, un poquito de miedo. Coletita. Riquísimo todo, riquísimo. Él ha pedido risotto, era el especial. Cenita finalizada. Una pizza muy rica, una pasta muy rica y un risotto muy rico. Me comí un risotto. Estaba Estaba muy bueno el risotto. risotto. Really tasty. Pues mañana iremos a Arnhem, pero que no se dice así porque se ríen de mí cada vez que lo pronuncio. The name of the place we go tomorrow. Arnhem. 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 Pero ahora volvemos. ¡Ahora mirar a Jesucristo! Jesus Christ! Shining. I'm freezing to death. Coming back from this is freezing. ¿Qué? Es que este hombre... Yeah, you go with a small jacket and you're already happy. I'm dying. Este Airbnb es lo que viene a ser una caca pincha en un palo. En plan, la puerta ni siquiera es una puerta. Vamos a dormir y mañana toca un Airbnb bonito que este al menos. Parezco una señora hippie. Nos hemos duchado bien, o sea que la ducha estaba bien. Pero bueno, fijador de pelo rizado y me lo he puesto para tener excusa de que no me he peinado. Entonces voy con un pelo para aquí, un pelo para allá. No sé si me ha hecho mucho efecto el rizador ese, pero bueno, yo lo he intentado. Tampoco me he puesto mucho por si estaba caducado o algo. Y nosotros estamos dando ahora una vuelta por el barriecito este donde estaba el Airbnb, porque a las 11 nos teníamos que ir y bueno, son las 10 y algo, a las 12. Entonces pues chill. Ahora a ver si viene a recogernos Brian y nos iremos al siguiente destino, que nunca sabré decir el nombre, a ver el safari chulote. Arnhem. No, es que no es Arnhem, se ríen de mí. 8 veces que no. Es How do you guys want the yellow box? Ñom, ñom. Mira, tengo una carita sonriente. Es un latte macchiato con leche. Hemos desayunado. Hemos desayunado y ahora estamos yendo al zoo. El desayuno más bueno de mi vida, de verdad, estaba riquísimo.
Me gusta mucho ir a Holanda, es que de verdad me da alegría al alma. Es un sitio, yo creo que es mi safe place a partir de ahora en mi vida. Soy muy feliz yendo a Holanda. El problema es que o coche o transporte público, y transporte público es muy caro. Y coche no tengo, o sea que tengo que ir con amigos. Estamos en el zoo, es como súper grande. Oh, Look how big it you. Oh my god, that's huge. Acaba de decir que hay algunas que son chico y chico porque no pueden ver la diferencia entre chico y chica y entonces se ponen a robarle los huevos a las chicas y a pelearse por quién lo cuida, porque los pingüinos macho cuidan a los bebés en vez de las hembras. Nos ha dicho Brian, uy, ¿está bien la cámara? Nos ha dicho Brian que hay cuentos y como personajes fantásticos de cuento, porque el dueño del zoo como que hace historias y ahora están haciendo una movida de que lo están exponiendo. Vale, nos acaba de decir que por todas partes hay animales. Hemos entrado aquí y la humedad se ha notado enseguida. Igual se me empaña la cámara, muy probablemente se me empañe la cámara. Espero que no se estropee, la verdad. A ver, Tony. Ay, pobre chico. Día 94 en la selva. Ya no sabemos cómo salir de aquí. Tony es el jefe de la expedición. Tony. Tengo suministros, no os preocupéis. It doesn't move, right? It's just... It moves. Okay. I was like, this is not moving. Ew. Oh my god. No. Cago en la leche de todos los muertos. I love Spanish language. Ese cabrón me ha movido. Ese cabrón me estaba moviendo. Me cago en todo. Probably that 2 shells are grabs. Wow. Hemos llegado a la zona imponente. This is fucking giant. Se ve que cada vez que vas avanzando el cristal va siendo más ancho. Tony. Ay, qué guapo. Because of the pressure of the water. ¿Cómo se dice coral reef en español? Tony, coral reef en español. Arrecife de coral. Arrecife de coral más grande de Europa. Ya hemos comido, los niños se están peleando y nos vamos a ir al safari a ver a los animales. Y me he tomado un buen ramen para alimentarme. Oh, they have a bowl to play. Qué chulo, tío, me encanta. Los establos. Oye, este zoo... Hey guys, the baby on the mama. The baby on the mama. Titis. Los animales pueden andar por todo esto. El safari es lo que hemos visto. Algunos animales estaban dentro porque ayer hubo una helada tremenda. Uy, what are you touching? Aquí hay manatís, mariposas y no sé si hay algo más. Por ahora no he visto nada más, pero está todo chulo este sitio, la verdad. There's one blue, big one there. everywhere where you look. Yeah, in summer. Probably he's going here. Oye. Oh, she looked away like... Oh, so cute. They are so happy and like doing spins and stuff. I want to hug them. Está chula, la anfitriona es una señora mayor muy maja. Subes y tienes estas habitaciones que hay distintas. Se supone que solo hay 2 habitaciones, creo, o 3. Y está vacía, somos los únicos que hay hoy. La habitación es literalmente esto. Súper bonito. Con otra cama aquí que es donde va Brian. Con la calefacción encendida y ahí se ve una mesita con luces. Es súper bonito. Arriba hay más. Tenemos café, tenemos vino, tenemos todo lo que queramos. Oh, it's so beautiful. So beautiful. Esta casa en realidad es súper antigua, pero está reformada. Claro, la están reformando.
¿Cómo está la gasolina? A 1,3 creo, 1,4, no me acuerdo. Ah, bueno, vale. No, pero bueno, vale, no, para nosotros es carísimo. No, ya, pero digo, comparado con aquí. Hombre, sí, aquí es mucho más caro. Dime. ¿Qué nota le pones al Airbnb? 5 estrellas. 5 estrellas de 5 estrellas. Claro, no hay más estrellas. Estaba muy chulo, la verdad. Yo me tomé un cafecito que lo he grabado antes y después la bañera la he llenado con espumita. Hemos bajado a ver si se podía ir a otras zonas, pero no. Cotilla. Aunque igual no se puede ir a otras zonas porque solo hemos pedido el Airbnb para un día, porque ponía que lo podías pedir hasta para 28 días. Si lo haces 28 días puedes ir a la cocina y todo eso. Tú eres una cotilla. Es que tengo que analizar. Aún así, teníamos arriba ya mini neveras, microondas y movidas de esas. Y después yo he visto un salón y cosas así, pero estaban en obras. Color of the poop. Vamos a ir a algún sitio a tomar algo, pero es que el último día llovió, jopetas. ¿Eh? No. What movie is this one? Oh, yeah. Yeah, I think I know this. Qué chulo. Me encanta que lo colocan como si fuera una floristería. Es que es como que es gigante este edificio. Hemos dado una vuelta un poco. Hemos metido en un sitio fancy. No. ¿Tú sí? No, cocktail me. It's really tasty though. Voy a cortarlo porque es todo grande. Y mi salsa es picante. Muy picante. A ver, muy, no sé. Bastantita. Me estás dando miedo, ¿eh? Que a mí no me ha picado demasiado. Tienen pinta de estrictos. Vamos a ver cómo pasamos. A tope, ¿de cuánto? 1 hora. 1 hora. Vamos a llegar a Valencia y no va a haber ni Cristo para recogernos. Los segundo y tercero sin entrar al avión. Ni priority ni hostias. Ni priority ni hostias han dicho rápido. Literalmente. Ahora de retraso han dicho tú. Ya veremos cómo llegamos. Me voy a pegar un tiro.